el oficio del copista, que era el que se encargaba de copiar estas Biblias, ¿no? Estos textos sagrados, que era un oficio muy difícil y muy respetado, ¿no? Porque era estar con el respeto que le tenía a la palabra, era estar copiando, ¿no? La palabra y haciendo nuevos textos era algo muy costoso esto, digamos. No todos podían acceder a todas las comunidades, les costaba mucho acceder a un texto de estos, ¿no? Después, al poco tiempo después de la época de Jesús, aparecieron los códices, que ya tenían el formato parecido a un libro, que eran también hojas de cuero, pero los romanos, que eran bastante prácticos, inventaron los códices, ¿no? Que los encuadernaban así y se iban pasando las hojas, ¿no? Pero en principio lo que se usaba era esto, lo habitual. Entonces iban de un lado enrollando y del otro desenrollando. Y buscaban ahí, no había título, no había versículo, ni capítulo, ni nada, ¿no? Y ahí estaban, por ejemplo, varios libros juntos, ¿no? Ahora vamos a ver la clasificación. Y cuando terminaba un libro, y por ahí había un punto de aparte, y empezaba en el renglón siguiente el libro siguiente. Y eso era toda la ubicación que tenía. Además, estaba escrita en hebreo, ¿no? La Torá, principalmente la mayor parte de los libros entendidos como sagrados para los judíos estaban escritos en hebreo, y en la sinagoga se leía en hebreo, y la gente no hablaba hebreo. La gente en la época de Jesús no sabía hebreo, salvo algunos estudiosos de la Biblia, ¿no? Tenía que ver con eso, era como un idioma sagrado. La gente hablaba habitualmente arameo, que era el idioma que venía de los persas, del imperio persa y de los babilonios ya, y griego, que era el que había, bueno, los griegos cuando conquistaron la zona dejaron el idioma ese. El idioma que se manejaba universalmente en la época de Jesús era el griego, ¿no? Y en la región el arameo era el que hablaba el común de la gente. Después estaba el latín, que era el que hablaba el Imperio Romano, pero a la región recién estaba llegando y todavía no se había impuesto como el idioma universal, más que para algunas cosas formales. La cartelería formal del imperio estaba destinada a eso, ¿no? Pero la gente hablaba el arameo, y el hebreo prácticamente no lo entendía, salvo algunos. Entonces, a medida que alguien iba leyendo en hebreo, otro iba leyendo y explicando en arameo. Solía pasar. Y era el que iba explicando lo que iba pasando, lo que iba diciendo el texto. Por eso hay un montón de textos, Targum y los Midrash, que están son los textos y los comentarios de la Torá, ¿no? Como que está escrito lo que dice la Torá, y además está agregado comentarios que hacían para que se entienda más. Bueno, seguimos. La palabra, ahí está, Dabar. Bueno, esto es lo que leímos nosotros, la palabra que está entre nosotros, tenemos recién. La palabra Biblia quiere decir libros, es griega la palabra. Quiere decir libros en plural, porque lo que decíamos antes, acá hay muchos libros. Está encuadrado en uno solo, pero son muchos. Nosotros por ahí solemos pensar que es un libro, pero un libro con capítulos, ¿no? Pero no, son muchos libros que aparte son muy heterogéneos, ¿no? Muy disímiles, y fueron escritos a lo largo de más de 1000 años. Sí, pongamos. Básicamente, ya lo sabemos, está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento no es, por ahí ahora un testamento es como una herencia, ¿no? Tenía que ver con la palabra alianza, ¿no? O pacto. Entonces, antiguo pacto o antigua alianza y nueva alianza. También son palabras que surgen después, en la época de Jesús. Yo lo ubico en la época de Jesús porque por ahí es lo que más
más tenemos presente y lo que también nos motiva, ¿no? No existía el Nuevo Testamento, porque Jesús estaba por ahí caminando. No es que había, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que no pensar es que había un biógrafo escribiendo mientras Jesús. Eso no pasó, ¿no? Ya vamos a ver cuándo más o menos se escriben los libros. Estaba lo que llamaban la Torá o la Tanaj, ¿no? Que era el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo estaba dividido. Y esta clasificación fue hecha más adelante, después del año 200, pero igual tiene muchos años, ¿no? Eso decíamos que era lo que estaba escrito en los rollos, en el Antiguo, lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento. Y después puede haber libros más, libros menos, que lo veremos en la clase que viene. ¿Qué libros componen el Antiguo Testamento? La época de Jesús. Breve historia. Digamos, esto es como el contexto histórico, cómo llegó el pueblo a la experiencia de migración del pueblo es central para los orígenes de los primeros escritos que se fueron haciendo, ¿no? Entonces están muy narrados. Ampliamos un poquito el mapa. Ur de Caldea, ¿le suena? Abraham es llamado por Dios, vivía en Ur de Caldea, y es llamado a ir a Canaán, y hace este viaje. Esto es lo que conocemos como la media luna de las tierras fértiles. Alguna vez la habrán escuchado nombrar. Hoy en día por acá está Irak, Irán, por acá está Siria, Jordania, Israel, Egipto, más o menos. Esto lo vamos a ir viendo. El río Éufrates y el Tigris son los que bordeaban esto, que tenía una especie de forma de media luna, y es lo que llamaban la media luna de las tierras fértiles. ¿Por qué? Eran bastante fértiles algunas regiones, no eran la pampa húmeda, pero eran bastante fértiles, pero sobre todo porque lo que no era fértil era un desierto bastante áspero, ¿no? Entonces era un contraste bastante grande. Hoy en día esta región no es tan fértil como era en esta época, ¿no? Pero por ejemplo la región de Galilea era bastante fértil. Hoy es un lindo lugar fértil, pero era bastante emergente, ¿no? Dicen los estudiosos, los cambios climáticos y etc. Entonces, Abraham, Dios le promete una tierra y viene a Canaán, ¿no? En Canaán, después de Abraham, empieza lo que llamamos los patriarcas. Abraham tiene su hijo Isaac. ¿Se acuerdan que en la zarza? En la zarza sí, se atasca en la zarza un cabrito. ¿Se acuerdan que iba a ser como el sacrificio del hijo? Una cosa impactante. Yo me acuerdo de chico, impactado de lo que nos salvamos. Bueno, es también una forma, un texto muy antiguo. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos relatos muy antiguos, orales, que venían contados de generaciones en generación, y en algún momento alguien lo puso por escrito, ¿no? Entonces, eso encontramos como un rompecabezas que se va armando, ¿no? Que lo van uniendo. Un redactor decide tomar ciertos relatos muy antiguos y ponerlos. Hay otros que no, hay otros que el mismo escritor era el que decidió escribir eso, ¿no? Escritor inspirado, ¿no? Entonces este relato muy muy antiguo viene a dejar atrás a los sacrificios humanos, ¿no? Este nuevo Dios no quiere eso, ¿no? Entonces
quieren terminar, porque los pueblos vecinos tenían sacrificios humanos. Entonces Yahvé les pide que no hagan más eso. Entonces este texto simboliza eso, ya no tenemos que hacer más eso, esos sacrificios humanos que otros pueblos de alrededor seguían haciendo, ¿no? Durante muchos años seguían haciendo. Bueno, acá en Latinoamérica casi hasta la llegada de los colonizadores. Bueno, entonces Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Jacob tiene 12 hijos, ¿no? Una historia muy linda también la de los hijos de Jacob, y ahí la empiezan a pasar mal, hay hambre en la tierra, entonces van a Egipto a trabajar. Ahí el pueblo se empieza, esto es un pueblo que va creciendo. Esos 12 hijos de Jacob son muy importantes, porque es como, es las famosas 12 tribus de Israel. Hago 10, pero tengo más de son las 12 tribus, ¿no? Entonces ese texto es muy fundante. Estos pasajes que les voy nombrando yo son pasajes fundantes del Antiguo Testamento. Muchos más, ¿no? Que no estoy nombrando. Pero lo del chivo ese que aparece para los cristianos también tiene una centralidad muy grande, ¿no? Ese chivo expiatorio que aparece para que no mate al hijo. Y después viene el Nuevo Testamento, Dios da a su hijo para que nadie más sea chivo expiatorio, ¿no? Que no sufran más el hombre. Bueno, entonces va a Egipto a trabajar, buscan trabajo, Egipto la está pasando bien, entonces van a trabajar ahí. Los hijos van armando una comunidad, una gran comunidad, y se hace un pueblo, ¿no? Y se va fortaleciendo el pueblo y la idiosincrasia. Empiezan a trabajar, vienen faraones un poco más tiranos y los toman medio como esclavos, ¿no? Eran trabajadores, si bien tenían su salario, pero tenían una vida bastante parecida a lo que puede ser en algunos lugares los trabajadores de ahora, ¿no? Del mundo, digamos. Entonces Moisés, aparece la figura de Moisés, que es el gran liberador, ¿no? Y libera al pueblo. Moisés viene a liberar a su pueblo, Dios le da esa misión, libera a su pueblo, finalmente con la ayuda de las plagas. ¿Recuerdan que el faraón no los quería liberar? Con la ayuda de las plagas, entonces Moisés libera al pueblo y el pueblo hace un largo recorrido de 40 años por el desierto, porque lo desobedece a Dios, no confía, entonces termina vagando 40 años hasta entrar en la tierra prometida. Moisés muere antes de entrar, Josué continúa con el grupo y entra a la tierra prometida, no sin dar batalla, digamos, no es que la tierra prometida estaba libre, sino como que había que ocuparla. Esto que yo cuento como una historia lineal no es para nada lineal, o sea, la realidad no fue así, ¿no? Fue mucho más complejo, estamos hablando de miles de años. Los que fueron a Egipto no fueron todos, algunos se quedaron y después cuando volvieron, y ustedes quiénes son, ahora no queremos ser más hermanos, entonces nos peleamos, nos amigamos, como pasa en la vida, ¿no? Por ahí este cuento es para empezar a entenderlo, pero después a medida que uno va profundizando más se empieza a descubrir la riqueza de estos otros matices, ¿no? Que no son la linealidad. Hoy te digo todos juntos, ustedes van a aprender, van a cazar lo que puedan y lo que no lo iremos descubriendo con el tiempo. Bueno, después de esta breve introducción les digo las tres partes de la Torá, de lo que sería la Biblia, ¿no? La Biblia los judíos la llaman Tanaj o Tanakh, y consta de tres partes. La ley o Torá, vamos a mostrar un poquito. Ven acá otras letras hebreas. Torá. Bueno, estos puntitos ahí suelen ser vocales. Tampoco no entiendo todo.
esto era lo central para ellos. Lo central de la palabra de Dios era la Torá. O la ley sería la traducción. ¿Por qué se llama la ley? Porque dentro de estos 5 libros, nosotros hoy los llamamos Pentateuco. Penta porque son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los libros que ellos consideraban centrales. Había mucha legislación ahí, legislación religiosa, legislación de culto, normativas para hacer el culto, para vivir la fe, y mucha legislación de convivencia, ¿no? De convivencia humana, y también había narraciones y había libros históricos, ¿no? Que contaban historias del pueblo. Se solía atribuir la escritura de estos textos a Moisés, ¿no? Estudiando los libros vemos que Moisés no pudo haber escrito esos 5 libros como están hoy, ¿no? Sí, tal vez puede haber escrito pasajes, puede haber escrito algunos de esos pasajes, pero estos, en la época de Moisés, estos libros no existían como tales, fueron escritos, compilados y redactados muchos años después. Ya vamos a ir viendo bueno, la segunda parte, también muy importante, casi tan importante como la Torá, son los profetas. Los profetas, en hebreo, Nevi'im. De acá para allá, Nevi'im. Lo dividimos en profetas anteriores y posteriores. En realidad nosotros hoy tenemos otra clasificación, pero en esta clasificación podemos verlo así: profetas anteriores y posteriores. Los anteriores, porque vinieron primero, aparecen primero en la Biblia, los llamamos profetas orales. ¿Por qué orales? Porque ellos hacían sus profecías, le hablaban al pueblo, pero después otro escribió libros en donde contaba lo que ellos decían. Y los posteriores, que son libros que aparecen después en la Biblia, son profetas escritores, porque ellos escriben, o se les atribuye la escritura, están escritos en primera persona, digamos, ¿no? Porque Dios me dijo a mí y yo fui y le dije a la gente, dice el profeta. En cambio, los profetas que aparecen acá, por ejemplo Elías, Eliseo, los jueces, algunos jueces también se los considera profetas en esta clasificación, Samuel, son narraciones en donde se cuenta el encuentro del profeta con Dios y del profeta con el pueblo. Los profetas posteriores, que sí son los que, como los tenemos nosotros, los libros proféticos, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que se llaman mayores, principalmente porque los libros son mucho más voluminosos, ¿no? Isaías, Jeremías y Ezequiel son los 3 profetas con libros más escritos más largos, y 12 profetas menores, Amós, Oseas. Tenemos el otro grupo, la otra parte se llama los escritos. No fueron muy originales, todos los demás le pusieron escritos, ¿no? Eran los otros escritos que había. Bueno, pensando, digo, claro, no había mucho más escrito que la Torá, los profetas, y todo lo demás que había escrito era esto, digamos, no, la gente no escribía, para ir al supermercado no hacía una lista, ¿no? Era una cosa muy, muy excepcional. Estoy buscando un ejemplo, algo excepcional de hoy, pero no. Bueno, entonces todos los demás escritos que estaban en la Biblia estaban en estos Ketubim. Ketubim. La terminación im es plural, por eso escritos y profetas se terminan en im. Bueno, entonces, libros poéticos. Esta es una clasificación, esta ya no está tan clara. Digamos, como que ya el resto de los escritos, algunos entraban y salían dentro de esta lista o se ordenaban de manera diferente.
Pero principalmente tenemos esto: los poéticos, Job, Salmos y Proverbios. Esto está, lo que está acá, lo tienen en la página. Entonces, lo llegan a copiar bien, y si no, no sé. Tienen para proyectar este mismo especie de PowerPoint, y si no, lo pueden descargar en PDF, y si no, casi todo lo que está acá está en el apunte del módulo. Entonces, estos llamados 5 rollos: Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y históricos: Daniel, Esdras, Nehemías, 1 o 2 de Crónicas. Bueno, esta clasificación es... Perdón, ¿sabrán los primeros? Los primeros son poéticos, los segundos se los llama 5 rollos. Ah, 5 rollos. 5 rollos, o 5 rollos se llama así, y los otros históricos. Pero por eso esta clasificación es como una clasificación, pero los escritos no tienen una clasificación tan clara como los otros, ¿no? Que ya vienen de muchos años atrás, fijado esa cantidad, y ya se lo llamaba así, y hoy en día es unánime esa clasificación para los judíos. Nosotros a este Antiguo Testamento le agregamos, los católicos, le agregamos algunos libros que fueron escritos. Estos fueron todos escritos en hebreo. Nosotros le agregamos algunos libros que no están acá, que fueron escritos en griego. Que los judíos, por eso, si bien los leían mucho y los rezaban mucho y los leían en las sinagogas en la época de Jesús, porque había una Biblia traducida al griego, porque el griego sí se hablaba mucho, sobre todo fuera de Palestina. Entonces, estos escritos en griego quedaron afuera cuando dijeron, bueno, esta Biblia solo quedaron los hebreos, solo introducimos esto y nos vamos a un corte. Los cristianos, obviamente, agregamos esta segunda parte. También llamar Antiguo y Nuevo Testamento, hay mucha gente que no le gusta mucho, sobre todo los que están en diálogo con los judíos, ¿no? En este diálogo interreligioso de tratar de hermanarnos después de tantos siglos de echarles la culpa de no sé qué. Entonces se tiende a no llamar Antiguo y Nuevo, sino Primero y Segundo, porque ya el Antiguo, el Nuevo. Entonces, dentro del Nuevo Testamento tenemos Evangelios, Hechos de los Apóstoles, que es una continuación, como una segunda parte del Evangelio de Lucas, ¿no? Los 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? El Evangelio de Lucas, el autor bíblico, no se conformó con terminar con la muerte y resurrección de Jesús, sino quiso contar la vida de las primeras comunidades, y nos escribió este libro que está buenísimo. Y después están las cartas de Pablo y de otros apóstoles y discípulos que escribían a comunidades y a fieles, y el libro del Apocalipsis, que cierra el Nuevo Testamento y la Biblia. ¿Hablamos ahora? Clarísimo. Sí. Me asusto.